Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el placer de hablar con Aile Marcano. Ella es madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Él ha sido condenado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio, como tantos cubanos que están en esa situación tan complicada y tan indefensos actualmente en el país. Además, tú has dicho en varias ocasiones en tus redes sociales que has recibido acoso de la seguridad del Estado en Camagüey. De hecho, has mencionado 2 nombres, Kevin, Marcos. O sea, es algo que tiene cara evidente, que tiene nombre. Claudia, agente de la seguridad del Estado, el jefe de cárceles y prisiones, Eider Sierra Ochoa, y diferentes oficiales, Barroso, etcétera. Le puedo mencionar múltiples. Pero bueno, yo creo que no vale la pena ahora enfocarse en eso, que claro, no son los protagonistas de esta objetivo. Historia. Exactamente. Primero preguntarle cómo está su hijo, que está preso, está en Camagüey, cómo está él, cómo está haciendo el trato que recibe en prisión. Bueno, él actualmente, gracias a Dios, tiene una salud física y mental adecuada. Por supuesto, él es muy fuerte, tiene una fortaleza espiritual muy grande, muy convencido de sus ideas, y eso lo hace sentir aún más potente, y es lo que me transmite. Claro, considerando siempre que es una injusticia, porque él no acepta los delitos de lo que él se le acusa de atentado, sobre todo, porque él sería incapaz de atentar contra un ser humano. Le digo así desde la posición de madre porque yo soy la madre de Ángel Jesús, o sea, la que lo trajo al mundo, la que lo educó, la que lo formó y sobre todo la que le inculcó los valores, que por encima de todo es el ser humano como tal. Y nosotros seríamos incapaces de atentar contra un ser humano. Entiendo. Los abogados le dicen que hay algún tipo de posibilidad, o sea, ¿cómo fue su detención, la detención de Ángel? ¿Le han dado esperanzas de algo? Mira, exactamente, mi hijo participa en las manifestaciones espontáneas, sí, porque ni siquiera él tenía una actitud, un ejemplo reaccionaria ante el gobierno, ni nada de eso, simplemente un joven común que trabajaba como cuentapropista. Acaba de cumplir 27 años, además me dijiste. Cumplió 27 años en prisión. Él estaba en casa de su novia el día de la manifestación, que ella es una doctora que estaba asumiendo el cargo, la responsabilidad de jefa de un centro de COVID. Y estaba durmiendo en la casa de ella porque nosotros tenemos una casa pequeña, tenemos un solo cuarto y dormimos juntos actualmente mi hijo y yo. Con mucho orgullo lo puedo decir así, porque durante toda nuestra vida hemos compartido la misma cama. Imagínense la unión que puedes tener. O sea, es una unión que no se puede describir, es algo, un amor muy inmenso y que dependemos prácticamente uno del otro. Para mí esto ha sido una tortura, vaya, es una prueba muy difícil del destino. Mi hijo llega a la casa el día 11 de julio, alrededor de las 10 y pico, 11 de la mañana, y yo soy la que le doy la información. Jesús, yo le digo Jesús, la familia le decimos Jesús, todos los compañeros, amigos y demás de la calle le dicen Angelito, Ángel, y entonces yo le digo, Jesús, tú no sabes lo que está sucediendo. Dice, mamá, ¿qué cosa? Y yo le cuento que está Cuba completa en las calles manifestando. Dice, pero no me digas eso. De momento ya al pasar unos minutos, la manifestación ya va pasando por una calle muy cercana a mi casa. Yo vivo en Rito Arencibia, entre Matadero y San Rafael, en la provincia de Camagüey. Matadero. Ya se siente la algarabía, el bullicio de las personas en la manifestación. Yo no me doy cuenta cuando mi hijo sale de la casa, porque en medio de aquello yo me sentía hasta emocionada, porque pasaron cantando el himno nacional, aplaudiendo los jóvenes, ya se iban incorporando personas adultas de diferentes edades, niños, cantando el himno, hasta incluso la policía iba al lado de ellos muy normal. Yo no me di cuenta cuando mi hijo se incorpora a la manifestación. Yo dejé a mi papá que estaba bajo mi cuidado porque él sufre de secuelas de infartos cerebrales, y salgo, en ese momento yo me olvidé de mi papá porque yo fui en busca de mi hijo y no lo vi. Una muchacha se acerca a mí y me dice, ¿usted es la madre de Ángel? Le dije, sí, ¿tú lo conoces, mi amor? Desesperada. Dice, sí, él no está por aquí.
Y yo me puse muy mal. Regresé a casa porque tenía a mi papá. Allí fue transcurriendo el tiempo. Yo trataba de llamarlo a su móvil, no me respondía, pero sí daba timbre. Parece que él no lo escuchaba en medio de aquella multitud, en la algarabía, en las consignas que decían, todas esas cosas. Luego fue pasando el tiempo, transcurriendo, cuando no había fluido eléctrico, ya me quedaba poca carga en el celular y ya yo quería no agotar la carga para tener aunque sea un contacto, saber de él. Pero conecto me acuerdo que me acordé en ese momento que tengo una bocinita y que tenía carga y pongo y a escuchar y oigo cuando se pronuncia Díaz-Canel y dice lo de sobre la manifestación, y entonces es cuando él dice que a la calle de los revolucionarios la voz al combate está dada. Yo como madre le voy a decir, yo nunca pensé escuchar eso, y mucho menos de un presidente de una república, de un país. Nunca pensé escuchar eso. Ahí yo le voy a decir que yo me sentí tan que por poco yo me caigo al piso. Yo dije, a mi hijo ahora sí me le va a pasar algo, a los demás, ¿entiendes? Yo salí para el portal de mi casa, que es muy pequeño, en alto, y yo veía pasar y yo le decía, ay caballero, yo le decía a los jóvenes, por favor, no a la violencia, declaren lo que ustedes quieran, hablen, pero no, por favor, no provoquen violencia. Eso, todos muy decididos, iban y se fueron incorporando poco a poco. Ya pasaba el tiempo, transcurría el tiempo, yo no tenía comunicación con mi hijo. Llegó el momento en que me rechazó la llamada, me puse muy nerviosa. Ya al transcurrir, ya casi oscureciendo, mi hijo llega a la casa, llega cojo. Y cuando yo lo veo cogiendo, ya lo veo y salgo corriendo a abrazarlo, desesperado, me dice, mamá, tranquila, no pasó nada, mamá, no pasó nada, yo estoy aquí, yo estoy bien. Y yo llorando, y entonces de los vecinos allí, todo el mundo del barrio participó en esa manifestación. Sí. Ya mi hijo sube para la casa y ya entonces él me dice, mamá, hoy me siento el hombre más feliz de mi vida, mamá. Hoy me siento el hombre más libre porque he podido expresar lo que siento. Yo nunca pensé que yo vivía en este país, mamá. Ahora sí me doy cuenta que todo es mentira. Yo nunca pensé de que los policías reaccionaran como reaccionaran. Mamá, mira, me dieron golpe, mamá, y me enseñó el muslo, que le habían dado una patada y una pedrada en el tobillo. Yo dije, pero Jesús, te duele mucho. Y me dijo, mamá, tranquila, a mí no me duele nada. A mí lo que... Y se le salían las lágrimas, pero de la ira, de la mortificación. Yo nunca pensé de que fueran a reaccionar. Mamá, a un padre de la iglesia católica le dieron con un bate en la cabeza y le partieron la cabeza, le dieron 4... bueno, después, posteriormente, se supo, ¿no? Yo busqué la manera de contactar con el padre y lo conocí y le habían dado 4 puntos. Bueno, siguiendo el tema del día 11 de julio. Ya mi hijo me hace toda la historia ahí a grandes rasgos de lo ocurrido ahí durante la manifestación. Mamá, aquello daba lástima, cómo los policías le daban palo a los muchachos. Una viejita iba de mi mano. Yo la iba también, mamá, una viejita, mamá, más viejita que mi propia abuela cuando murió, más viejita que mi abuela, iba manifestándose también y pidiendo libertad y pidiendo comida. Y yo aguantándola porque casi ella no podía caminar. Pero lo más terrible de todo es que yo nunca imaginé de que ellos fueran a tomar esa represión contra nosotros, contra los manifestantes. Yo pensé que nosotros íbamos a ser escuchados. Digo, Jesús, pero no lo llevaron a la plaza, no lo llevaron a algún lugar donde usted... No, mamá, no. Y ahora te voy a decir, no me voy de este país nunca, no me voy a ir de este país nunca, porque ahora sí voy a luchar por lo que yo realmente creo que es necesario. Porque aquí ya no se puede vivir, pero yo no le voy a dar el gusto a ellos de irme de este país. Yo le decía, ay Jesús, por favor, ya estate tranquilito. Bueno, ya tuvimos una semana de que él me estuvo contando, a veces se acordaba de otras partes, ¿no? Por diferentes áreas, de lo que ocurría y todo eso me transmitió toda aquella información. Y el sábado 17 de julio llegan 2 agentes de la policía a la casa buscando a Ángel Jesús Vélez Marcano. Le digo, sí, él es mi hijo. Y me dijo, ¿él está? Le dije, no. Y dice, ¿usted está segura que no está? Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya yo ni pensaba en la manifestación porque había transcurrido ya... Claro, unos días. Sí, 6 días. Ya el domingo se cumplía la semana de la manifestación. Y entonces me dijo, no pasa nada, no se preocupe, es solo para conversar con él. Digo, espérese, yo lo llamo porque él está en casa de su novia. Ya le dije anteriormente que la novia era una doctora.
Me dice, no es necesario. Cuando él venga, usted puede acompañarlo a la unidad de la policía donde él debe de ir. Y yo dije, ¿pero pasa algo con él? Claro. Dice, no pasa nada, es para conversar solamente con él. Cuando yo enseguida lo llamo, fuimos para allá con mucha responsabilidad. Por supuesto, soy su mamá y tengo que responder por él también. Y fuimos. Y era todo por haber participado en la manifestación. Él dijo que sí, que él había participado, todo. Allí nosotros tuvimos la oportunidad de dar nuestro propio criterio. Yo dije que yo nunca imaginé de que llegarían a esos extremos, porque a lo que ellos estaban acostumbrados en sus discursos a plantear sobre la Cuba que se vivía, democrática, donde había derechos, donde había esto, lo otro, esa imagen falsa, que ahora me doy cuenta que es totalmente falsa, la imagen que mostraron al mundo y que mostraron a todos los ciudadanos, sí, a todos los cubanos, que es totalmente falsa. Porque ahí yo tuve la oportunidad de expresar de que yo pensé que de tantos dirigentes que hay en ese país, que no producen, que no aportan al pueblo como tal, al desarrollo, de la economía, que no hacen ningún aporte, solo dirigir. Cómo no fueron capaces de tener la iniciativa de llevar a aquellos jóvenes, que la mayoría eran jóvenes, que tenían mentes renovadas, con ideas renovadoras, con una posición y una disposición de emprender nuevos horizontes con el fin de mejorar ¿no? la situación real que estamos viviendo el pueblo cubano, las escaseces, las muertes, las escaseces de medicamentos, de productos de primera necesidad, de la situación social, que ya no había ni una seguridad social como tal, porque no se podía salir con un teléfono, que te podían arrebatar el teléfono, una bicicleta, una motorina, todo, ya todo era un caos general. Y entonces no me dejaban casi hablar. En eso interviene un capitán de la seguridad del Estado y ofendió hasta prácticamente a mi hijo, porque mi hijo había dicho de que él se consideraba revolucionario. Y dijeron, ¿cómo usted va a considerarse revolucionario? Mire esto. Y presentó un móvil. Esto es la causa de todo, desde que apareció la internet, es lo que ha provocado todo esto. Le dije, pero ¿cómo usted va a renunciar al desarrollo? Si mire, ahora usted tiene todos estos datos y pueden dar todos estos argumentos, que para nada para mí tienen un validez, porque están errados, tienen que reaccionar. Bueno, la juventud pidiendo cambios. Es solamente, y no fue así la respuesta que ustedes dieron, porque si existen tantos dirigentes por zonas, por CDR, por distrito, por gobierno, de distintas zonas, ¿no? De poder popular, de partidos, de diferentes instituciones y organismos, ¿cómo no fueron capaces de decir, vamos a ver, muchachos, que ustedes quieren plantear? Entonces, en conclusión, este capitán como que tomó una actitud súper agresiva, prepotente. Sí, juzgándolo, censurándolo por lo que él había hecho. Y mi hijo le dijo que no, que él se sentía revolucionario, porque revolución significaba cambio, transformación, todo eso, y que era lo que realmente necesitaba el país de forma general. Entonces él le dijo, él lanzó el teléfono móvil así y dijo, esta es la causa de todo esto, es quien ha traído todas estas consecuencias. Y yo le dije, ay, pero ¿cómo usted va a negar la posibilidad de desarrollo de la tecnología como tal? Porque mire, hasta a ustedes mismos le ha funcionado perfectamente, porque ahora tienen a mi hijo aquí gracias a la internet, porque es de donde ustedes han tomado todas estas informaciones. Él se molestó de una manera, como se la tomó muy a lo personal, y entonces ahí intercambiamos algunas palabras de disgusto, porque hasta yo le hice cierto comentario de mi mamá, quién había sido una maestra, todas esas cosas. Él como lo tiró a burla, yo lo sentí así, y le llamé la atención. Le digo, otros oficiales que estaban allí de la policía, como que le daba pena la situación, sí. Ahí estaba el jefe de sector de la zona, que lo conocimos en ese instante, porque nosotros nunca habíamos tenido ningún tipo de situación que nos involucrara en una indisciplina social, nada de eso. Y esa es otra, porque ellos han intentado ligar a los manifestantes con que son delincuentes, o sea, y no. Son personas que muchas veces, como ustedes, como tu hijo, ni siquiera ha tenido un percance. Jamás. O sea, no es así. Jamás. Mi hijo lo crié yo, porque me separé de su papá a la edad de 2 años,
y lo crié. Traté de darle la mejor de la educación posible. Yo trabajaba en el Centro Provincial de Medicina del Deporte como psicóloga y tuve la posibilidad de que él como atleta entrara a esa escuela de iniciación deportiva EIDE y allí estaba en el deporte tiro con arco. Ahí transcurre sus estudios de secundaria básica, preuniversitario, se hace profesor de educación física, ejerce en una escuela primaria como profesor de educación física donde obtuvo excelentes resultados en su evaluación como profesor. Allí se ganó el respeto, la consideración de los alumnos, hizo trabajos educativos con los alumnos, con la familia. Él me contaba que nunca imaginaba cómo podían existir barrios marginales, que él nunca imaginó que pudieran vivir personas en casas de cartón, de cajas de cartón. Sí. Que él nunca imaginó que él iba y visitaba a los alumnos, él logró de cierta manera insertarlo en actividades deportivas, ¿no? Donde ya los niños fueron más o menos viendo, él como profesor y los demás viendo resultados positivos. Sí, tuvo un impacto entre las familias disfuncionales y que ya lo veían a él como el profe, le cogieron cariño de cierta manera. O sea, fue un logro para él como ser humano y como profesional también. Después decidió dejar el trabajo por la misma situación real que vive el pueblo cubano, la economía como tal, joven, que tiene aspiraciones y no podía realizarlas, cumplir sus metas a corto, a mediano y a largo plazo, bueno, y decide trabajar como cuentapropista. Él siempre le gustó mucho el trabajo en restaurantes, bares, estaba trabajando como barman, pero con la situación de pandemia, que todo estaba cerrado, todo estaba limitado, todo este confinamiento, él estaba en la casa y se incorpora en una cooperativa en el Hotel Camagüey como jardinero. También tenía su patente, todo su carnet y todo actualizado. ¿Cuándo ocurre esto de la manifestación? Tremendo. Ya después del día 17, que fue la cita para que firmara el acta de advertencia, ya él decide firmar y realmente él dijo, sí, yo voy a firmar y ya salgo de esto, si en fin de cuentas yo participé en la manifestación. Le dije, pero eso puede implicarlo a él en todos esos delitos. Dijo, no, eso no implica, eso no tiene nada que ver, porque imagínense si vamos a hacer por separado una carta. Digo, pues eso es lo que debían haber hecho, para que cada cual se hiciera responsable de lo que hizo realmente, no achacarse todos esos cargos, porque realmente mi hijo no hizo nada de lo que usted acaba de leer allí. Y entonces, no, eso yo se lo aseguro, que eso no va a tener ninguna implicación y bueno, confiamos en ello. Mi hijo firmó y nos fuimos para la casa. Comentamos al respecto en el transcurso de llegar hasta la casa y todo eso. Al día siguiente, domingo 18, mi hijo estaba durmiendo en casa de la novia. Cuando llega, yo estaba durmiendo en mi casa sola y me llama el director del INDER provincial, que es el Instituto Nacional del Deporte, al cual yo pertenecía. Yo lo tenía en mi contacto, pero él me dice, ¿sabes quién te habla? Le dije, no. Me dice, es Mario, el director del INDER. Le digo, ¿cómo usted está, Mario? Me dice, Aile, mira, yo necesito que vengas hasta acá, hasta el INDER provincial, a realizar un trabajo que necesitamos urgente. Claramente yo me di cuenta, obvio que era mentira, porque era domingo, no se estaba trabajando, todo estaba cerrado. Yo dije, esto es algo en relación a lo sucedido, porque realmente mi hijo había participado en las manifestaciones. No te preocupes, vístete y dime en qué tiempo. Digo, en 10 minutos estoy lista. Me dijo, yo te paso a recoger. Y así lo hizo. Pero cuando él llega en el carro a recogerme, llega 3 agentes de la policía. 3 oficiales de la policía. Y entonces cuando ya yo voy a incorporarme al carro, yo llamo a mi hijo que estaba en casa de la novia y le digo, papi, tienes que venir para que te quedes con mi papá, porque mi papá no podía permanecer solo porque estaba encamado prácticamente, no podía estar solo. Sufría de secuelas de los infartos cerebrales. Y entonces él me dice, sí, mamá, trata de grabar todo lo que te digan. Digo, ¿para qué? Tranquilo. Tú tranquilo que yo voy y no va a pasar nada. Pero cuando yo voy a incorporarme al carro, como le digo, veo los agentes y digo, ¿pero qué pasa ahora? Me dice, no, que su hijo nos tiene que acompañar. Entonces yo me dirijo al director del INDER y le digo, Mario, mire, yo lo lamento, pero yo en esta situación no puedo hacer ese trabajo, yo no puedo acompañarlo. Ya sabiendo que no había ningún trabajo. Entonces yo veo que los policías van a una señora que acompañaba al director del INDER. Y entonces ellos me dicen, no, mire, vaya con ellos y haga el trabajo y cuando usted regrese,
usted puede ir con su hijo y acompañarlo, ir hasta la unidad como lo hicieron ayer. Yo confío en ellos. Error. Error. Ujú. Ellos lo que trataron fue de manipularme, lo hicieron, me manipularon, me engañaron, me llevaron hasta allá. Allá me estaba esperando la seguridad del Estado, un capitán que, si mal no recuerdo, se llama Lázaro, una persona con características de personalidad muy marcada, agresivo, una agresión verbal deprimente, que no se le hace ni mucho menos a una madre que entonces me estaba diciendo características de mi hijo que para nada tenía que ver con mi hijo, todo negativo. Conclusión, él me dice que yo hablaba muy alto, le dije no, es respuesta a una acción, toda acción tiene una reacción y es lo que yo estoy haciendo. Usted me habla de otra manera y yo le voy a hablar de otra manera. Eso a él le mortificó mucho, porque parece se sintió impotente y abandonó la escena. Allí se queda Claudia, que ella se identifica como la que representa al INDER por la seguridad del Estado, el director directamente de mi centro provincial de medicina del deporte donde yo laboraba, él muy apenado, y nos quedamos nosotros tres porque el director Mario acompaña al de la seguridad del Estado que se molestó y se fue. Tremendo show. El director dice, bueno, a mí me resta decirle que le digo a usted como oficial de la seguridad del Estado que yo mantengo mi posición, que siempre le dije, que para mí Ailé es una excelente trabajadora, una excelente profesional y que tengo el mejor de los criterios de ella como director del centro. Y entonces ella me dijo, mira Ailé, le voy a informar, su hijo ha sido detenido. En estos momentos debe estar siendo conducido a una unidad policial. Yo, imagínense, me eché a llorar, eso para mí fue terrible, terrible. El director del INDER me llevó a la casa, yo pensaba todavía que eso era mentira. Cuando llego a la casa, exactamente, mi papá lo habían dejado solo, mi hijo se lo habían llevado a merced de los vecinos que se ocuparon de ellos por su propia voluntad. ¿De tu papá? De mi papá, y yo bajo gritos, terror, fue un momento muy difícil de mi vida, un desequilibrio emocional total, lo que yo sufrí en ese momento. Nunca pensé pasar por este momento, esta situación. Me cuentan que vinieron alrededor de 3, 4, no sé, patrullas y policías múltiples y se lo llevaron. Yo salí dando gritos, entonces los vecinos se sensibilizaron mucho conmigo. Uno me dijo, vamos, yo te llevo a la unidad de la policía, vamos, móntate en la motorina. Me llevé, no había corriente, ya no tenía casi carga en el celular. Llegué a la unidad de la policía, allí los de carpeta no supieron darme ninguna información de mi hijo, prácticamente ni me atendieron. Entonces uno de los oficiales que estaba el día anterior allí, que uno de los que yo sentí como que le daba hasta cierta vergüenza al estar escuchando a una madre, a un hijo, a los mismos compañeros de él, como ellos dicen compañeros, pronunciarse, él me dijo, yo te voy a hacer el favor y te voy a llamar a la UPO. Yo le dije, ¿pero qué significa la UPO? Dice, eso es la unidad de investigación criminal. Por la sigla yo me aterroricé. Entonces llamé con la poca carga que tenía un amigo y me llevó hasta allá. Exactamente ahí estaba mi hijo. Estuvo allí durante 15 días. Me dijeron que él estaba allí, que necesitaba que le trajera algunas pertenencias, aseo y esas cosas porque él iba a permanecer detenido. Terrible, yo nunca pensé que me lo iban a dejar detenido. Ahí estuvo durante 15 días en proceso de investigación. Ya al terminar el proceso de investigación, con el expediente número 69 bajo el delito de desorden público. Lo trasladan, me dice que va a ser trasladado. Le digo, ¿pero cómo me voy a saberlo? Me dice, no, usted llame aquí y ya usted lo va a saber. Entonces yo dije, pero yo necesito saber cuándo. Y me dijo, ya en cualquier momento puede ser trasladado, nada más. Esperamos que llegue el transporte, puede ser hoy, puede ser mañana. Bueno, ese mismo día me lo trasladan, 2 de agosto, al centro penitenciario de alta severidad, Kilo 8. Yo recibo una llamada de él y me dice, mamá, yo estoy en Kilo 8. Digo, niño, ¿pero por qué allí? Mi hermana trabajó en el hospital que radica en ese centro como farmacéutica, licenciada en farmacia, y ella me hacía las historias de allí. Al yo tener conocimiento de dónde estaba mi hijo, imagínense cómo yo me sentí, busqué información. El agente que me había dicho
que atendía el caso de mi hijo por la seguridad del Estado, lo llamé porque él me había dado su número, muy amablemente, me había dado su número, lo llamo y Lester se llama, bueno, o un seudónimo, porque ellos se identifican a través de seudónimo. Yo lo llamo y me dice, ¿quién me habla? Le digo, es Aile, la madre de Ángel Jesús Vélez. ¿Quién? Digo, mire, la madre de Ángel Jesús Vélez, el que ustedes tienen detenido. Sí, dígame, ¿qué le sucede? Digo, no, mire, mi hijo fue trasladado a Kilo 8 y no entiendo. Yo quiero una explicación inmediatamente por qué mi hijo está en ese centro penitenciario. Dice él, yo no le puedo dar respuesta. Digo, ¿cómo que usted no me puede dar respuesta? ¿Y cuándo me la puede dar? Dice, bueno, espere a mañana. Digo, no, usted no sabe que yo soy su mamá, estoy desesperada y yo necesito una respuesta urgente. Entonces yo busqué por otras vías de amistad y me dijeron de que él estaba allí porque allí había una sala como de aislamiento y como ellos habían sido trasladados, allí iban a estar hasta que se comprobara de que no estaban contagiados con el virus del coronavirus. Entonces transcurren los días y él seguía allí. Hasta un día que él me llama y me dice, mamá, haz algo, mamá. Mi hijo es un muchacho muy fuerte y cuando él me dice así, digo, Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, mamá, haz algo. Mira, yo me siento como carnero esperando ser sacrificado. Esas palabras me aterrorizaron. Le dije, ¿pero qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mamá? Esto yo no te puedo describir. Busca algo, haz algo por todos nosotros. Estamos aquí. Tú no te puedes imaginar. Yo me desesperé, ¿oíste? Allí empezó mi accionar ante toda esta situación, a buscar argumentos. ¿Por qué estaba allí? Nadie me decía. Ellos estaban alrededor de 7 manifestantes en una misma celda. Ya yo empecé porque podía llevarle ya algunas pertenencias y todo me lo revisaban, todo, y que no pudiéramos pasarle quizás un arma, sí, algo que lo fuera a implicar en otro delito o que pudieran atentar hasta contra su propia vida o contra otro. Entonces yo le llevé libros para que él se entretuviera y otras cosas, ajedrez, un juego de ajedrez, que realizaran actividades sanas, ¿no? Sí, imagínate. Entonces él compartía la lectura, yo le llevé textos bíblicos, le llevé textos de psicología, de matemática para que entrenara más o menos su mente, así. Y él compartía la lectura con los demás manifestantes. Había un señor ya que tenía unos 40 y tantos años y era hipertenso, se mantuvo todo el tiempo con la presión alta. Él trataba de hacerle un poco amena la estancia, ¿no? Le hacía ciertas lecturas. Entonces con otro muchacho que estaba deprimido me dijo, mamá, con Carlito he logrado algo, pero yo quiero que tú hables con él a través de... Sí, papi, dale el número mío a todos, que conmigo pueden contar, que yo lo voy a apoyar emocionalmente en lo que sea. Y ellos me llamaban. Cuando ya ellos vieron que ellos lograron aquella empatía, que compartían los alimentos, que compartían los libros, que compartían todo, se apoyaban entre ellos, que que habían logrado una total empatía, ellos lo separan. Claro, una forma de tortura también. ¿Dónde lo ubican? Lo ubican en destacamentos por separado, junto con los presos comunes de esa prisión, de ese centro que se caracteriza por los reclusos que están allí, son los que están condenados a más de 20 años por asesinato, todas estas cosas, imagínate tú, sí, graves, por delitos graves. Mi hijo estaba compartiendo celda con 3 asesinos. ¿Por manifestarse? Sí, 3 asesinos que yo para nada, vamos a decir, los considero, al contrario, me sensibilizo con su situación, ¿no? Le brindé apoyo porque ellos me ayudaron mucho a mi hijo. Hablaban conmigo, me decían que estuviera tranquila, que ellos lo iban a cuidar. O sea, ellos se mostraron... Empatía contigo. Sí, como seres humanos que son. Que quizás cometieron ese delito tan... Y por eso incalculable, pero bueno, yo abogo siempre por el ser humano bajo cualquier circunstancia. No se puede castigar de nuevo. No lo reprimo por nada, no lo reprimo por nada, al contrario. Le pido a Dios por ello. Ya luego yo sigo buscando que mi hijo sea trasladado. Ya llega el momento en que
ya hay una flexibilidad en cuanto a la situación de COVID y se permite la primera visita al cabo de los 3 meses y pico. Cuando yo voy a esa visita, cuando llegamos, yo y la novia, porque posteriormente se me había olvidado, pasado esa parte, la novia del doctora la llaman de la Universidad de Ciencias Médicas a la que pertenece, y le dicen que tiene que elegir entre el noviazgo de mi hijo y su profesión y el cargo que estaba ocupando. Y ella dice que por supuesto ella se iba a quedar con su novio porque él era un muchacho excelente, que ella nunca había tenido una persona a su lado tan correcta como él y que ella no iba a dejarlo nunca. Y entonces la sustituyeron del cargo, la sacaron del centro donde ella estaba de directora y la pusieron allí a que lo reubicaran en otro lugar. Transcurre el tiempo y ya llega el día de la visita, cuando él ya nos pide los datos, me dice ella, mamá, habla con Noandra para los datos, que ya es la primera visita, para que ustedes dos vengan, y todo. Yo fui notando ciertos cambios en ella, de que ya no iba con la misma frecuencia a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira papi, es hora de que yo te diga algo que está sucediendo, yo quiero que tú hables con ella directamente, porque yo noto algunos cambios. Y él me dijo, mamá, ¿qué pasa? Le dije, habla con ella, eso te corresponde a ti. Y entonces él así lo hizo. Me dijo, mamá, tú nunca te equivocas. Noandra se echó a llorar y me dijo que lo lamentaba mucho, que ella me amaba, que me quería, pero que había sido demasiada la presión contra ella, contra sus padres también, que eran personas ya adultas, que viven en un municipio, o sea, son más de campo, una zona más rural, que no tienen el mismo nivel cultural, ¿no? La misma manera de ver la vida. O de reaccionar, como lo estás haciendo fueron tú. fueron coaccionados y se sintieron amenazados. Y ella prefirió entonces dejar la relación. Y entonces él me dijo, nada, mamá, ¿tú tienes el número de Lisandra? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y por qué tú no la llamas a ver si Lisandra quiere venir? Lisandra es una amiga de él, que entre tantas amistades que iban a la casa, que compartían horas conmigo allí, fumaban, hablaban, yo les hacía café, té, conversábamos sobre el tema de mi hijo, todos se sensibilizaban mucho con él, me apoyaron mucho en todo ese tiempo. Ahí yo conozco a Lisandra también, entre las amistades de él. Y entonces él me dice, sí, mamá, ¿por qué tú no hablas con ella para que le digas que venga a la visita? Le dije, no, mi amor, mira, yo soy tu mamá, yo nunca te voy a abandonar, pero tú eres hombre y esa parte te corresponde a ti. Yo te voy a dar el número de Lisandra y tú la llamas. Bueno, así lo hizo. Me dijo, mamá, no tuve ni que decirle nada. Lisandra se emocionó tanto que me dijo, ¿pero quién me habla? Le dije, Ángel. Me dijo, no lo puedo creer, dime. Y ahí contentísima, dice que se echó a llorar y que cómo estaba él, que si ella no tenía oportunidad de irlo a ver. Y él le dijo, precisamente sí, Lisandra. Si quieres venirme a ver, puedes venir a verme el día 27 que tengo visita con mi mamá. Ella le dijo, ay, Dios mío, Dios es grande, yo voy a ir, es el día de mi cumpleaños. Y fue conmigo a la primera visita. Todo fluye bien hasta la entrada, ya yo entro a la visita bajo todo el reglamento, como había dicho el jefe de ahí del centro, que había que dejar el celular, todas esas medidas que yo, por supuesto, cumplí estrictamente. Cuando una vez que entramos, me dicen que esperemos en un parquecito allí y le dicen a la novia que espere, a la muchacha que todavía no era novia. Él le solicitó ser novia de él ese día, que ella después me lo dice, con mucha pena, pero me lo dijo. Él me propuso que yo quería ser su novia y le dije que sí, porque parece que habían tenido algún romance anterior o algo. Entonces, esperamos allí y me dicen que debo que pasar a un departamento. Cuando yo entro a aquel departamento, eran alrededor de 17, 18 oficiales de la Seguridad del Estado, Minin, todo, de altos cargos. Allí empiezan ellos a presentarse y yo me tomé la atribución para que ellos estuvieran claros de que yo no estaba totalmente desinformada. Y cuando yo les digo, no, espérese, usted es Juan Miguel, el jefe de cárcel y prisiones, porque bueno, lo conocí hoy precisamente. Entonces el otro se presentaba y yo le decía, y yo atiendo, a un ejemplo, atención a la ciudadanía, yo le decía, usted es Henry. Sí, yo lo conozco. Y así, para que ellos vieran, usted es Carlos Valle, usted trabaja en la UPO. Y así. Como para que supieran que tú no estabas del todo. Sí, yo estaba al tanto de todos quién eran ellos, más o menos. Habían personas que yo no conocía y yo le decía, ¿y usted quién es? Y así. Anotado. Y entonces, y que ellos no notaran de que para mí ellos son seres humanos tan normales y comunes y corrientes como cualquier otro.
y allí hubo un intercambio, ellos dieron desde su posición, yo di la mía, le dije de cierta manera en lo que yo consideraba que estaban incurriendo en errores, en que estaban violando ciertos reglamentos, ciertas normas, ciertas leyes y que no estaba de acuerdo y parece que ellos interiorizaron aquello, me dieron la posibilidad de entrar ya a la visita. Después de casi 2 horas en eso, donde yo estaba desesperada por ver a mi hijo que ya hacía 3 meses y días que yo no lo veía. Le dije, al fin ya puedo ir a ver a mi hijo. Ya había que dejar el móvil, todo, entramos. Ya nos saludamos, imagínate cómo fue el impacto cuando yo y mi hijo nos vimos. Nos abrazamos alrededor de minutos, apretándonos, llorando, eso fue, imagínate. De allí ya nos normalizamos, empezamos a conversar, la visita, y le digo, ay Jesús, mira, te tengo una sorpresa. Y me levanto un suéter que yo traía, porque por debajo yo traía un pullover negro que mi hermana me había mandado, una calcomanía de Estados Unidos, y yo tenía un pullover negro nuevo y se la puse al pullover. La foto yo la tengo en mi perfil, es una foto mía con él y abajo dice 11 de julio, muy pequeñito. Y dice Ángel Jesús Vélez Marcano, el nombre de él. Y entonces cuando yo me levanto y él ve eso, él se emociona mucho y me abraza y me dice, ay mamá, eres grande. Pero ellos a través de cámara que estaban allí, yo para nada, yo sabía que la cámara estaba allí, pero yo nunca pensé que eso iba a tener tanta repercusión. Enseguida viene un oficial y me dice que tengo que salir. Y le digo, ¿pero qué pasó? Y dice, tienes que salir al baño un momentico. Y había una oficial, una oficial mujer, y me dice que tengo que quitarme el pullover, que me tengo que quedar con el suéter. Digo, está bien, pero usted me lo va a devolver, ¿no? Y entonces me dice, sí, cuando salga. Ya transcurre la visita, todo muy normal. Cuando yo salgo, que voy a recoger el pullover, me dice, no, debes acompañar al oficial, a otro oficial más. Digo, ¿y el pullover? Dice, no, es en relación a eso que van a hablar con usted. Cuando al mismo departamento que a la entrada me llevaron, estaban los mismos oficiales, incluyendo esta vez al jefe de cárceles y prisiones y del Sierra Ochoa de la provincia de Camagüey. Un señor súper prepotente, un señor alto, grueso, que inspira o quiere inspirar mucho respeto y mucha autoridad. Y entonces cuando él está con sus manos muy cruzadas así y una mesa así en el centro del local y el pullover muy estiradito. Y yo le dije, ay, pero parece que el pullover ha tenido una repercusión especial. Dice, sí, precisamente sí, Aile Marcano Fabelo. Le dije, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y él se presenta. Le dije, mira qué importante, ¿me puedo sentar? Entonces me senté. Y entonces por ahí empezó a juzgarme, a intimidarme, a amenazarme, todo. Yo lo dejé que él hablara, después yo di mis argumentos. Él me dijo que de hecho ya el pullover iba a ser ocupado y que yo le dijo al otro oficial, llévele el acta para que ella lo firme. Le dije, mire, ni tome su tiempo en darme el acta porque yo no voy a firmar. Usted puede quedarse con el pullover porque usted está en todo su derecho como profesional, puede hacer sus investigaciones. El que no la debe no la teme. Eso simboliza solamente el amor entre mi hijo y yo. Y quise que mostrarle a él a través de ese pullover, de esa imagen, nuestra unión y que yo nunca lo iba a abandonar. Pero usted puede hacer sus investigaciones. Usted me lo va a devolver porque eso no tiene ninguna implicación. Dice, no, yo la puedo considerar a usted la jefa de un grupo contrarrevolucionario. Digo, pero usted es tan paranoico. Ustedes están psicopatizados. Ustedes ya ven cosas más allá de la realidad, pero pueden hacerlo. Tranquilo, no hay ningún tipo de problema. Bueno, eso ahí nos demoramos alrededor de 1 hora y pico. Ya salimos. Ese mismo día mi hijo tenía pabellón. Supuestamente ya él había propuesto a la muchacha ser su novia y ella iba a quedarse con él. Y suspendieron el pabellón por la indisciplina supuesta que yo había cometido. Que yo di mi argumento que yo no había cometido ninguna indisciplina porque a mí no se me había dado un folleto, no se me había dado que eso no se podía hacer. Nada de donde me dijera cómo yo debía haber venido vestido, porque incluso le dije, si ustedes me dicen que yo tengo que venir con un vestido largo, blanco, negro, rojo, amarillo, yo vengo así porque mi intención es ver a mi hijo, que ansiaba este día, porque hace tiempo no lo veía, 3 meses y pico, mis necesidades eran relevantes. Yo si llego a saber que ese pullover me iba a traer, yo no lo traigo ni siquiera, porque yo no lo quería hacer visible, yo no lograba nada con eso, simplemente era entre él y yo
ustedes lo notaron por a través de la cámara, porque yo ni siquiera quería, ni mi intención era que ustedes lo vieran. Y entonces ya me decomisaron el pullover. Ya me fui para la casa, empecé ya yo a hacer las denuncias a través de las redes sociales, mi inconformidad. Fui citada varias veces. Sí, eso es lo que quería preguntar sobre el acoso que ha sufrido, porque usted también menciona nombres, Marcos, Kevin, ¿puede ser? Entonces, eso, centrémonos ahora en cuáles han sido las acciones más represivas que ha sufrido en este tiempo y la creación de esta asociación, por decirlo de alguna manera, de madres que están pasando como usted, por la situación tan difícil de tener a sus hijos presos que son inocentes, y han creado esto de las mujeres de negro, cómo se apoyan, entonces un poco represión y esta asociación que han podido crear. Bueno, a raíz de toda esta situación y de yo ver, notar y evidentemente no tener ningún apoyo de ninguna institución gubernamental, ninguna organización, vamos a decir FMC, CDR, todo esto, a las cuales yo renuncié por completo. No me imagino. Renuncié también al trabajo, a mi vida laboral. Renuncié a mi trabajo, a mi profesión como psicóloga. Ellos me cuestionaron que por qué yo renunciaba al trabajo, que de que yo me iba a sustentar. Y yo le dije que no se preocuparan, que si ellos no se habían preocupado de investigar la realidad del caso de mi hijo y de hacer realidad y valer la justicia, pues entonces que no se preocuparan, que ellos no eran tan humanos como para preocuparse de mi economía y de las posibilidades que yo pudiera tener para sustentarme y sustentar las necesidades de mi hijo. Entonces, yo tuve la iniciativa de crear un grupo que se llama Madres y Familiares de Manifestantes del 11 de julio, donde yo puse la imagen de Mariana Grajales. Allí ya fuimos uniéndonos todos, familiares de toda la isla e incluso del exilio de cubanos de otras partes que están en otras partes del mundo, en otros países, cubanos libres. Ya se incorporaron otras, ya yo di, vamos a decir, rienda abierta a todo el que quisiera publicar en aquel grupo. Ellos me censuraron sobre todo porque allí habían publicaciones que atentaban contra el proceso revolucionario. Yo les dije que bueno, no era el objetivo, que el objetivo era sensibilizarnos, los familiares, los que estábamos sufriendo de toda esta injusticia, y que yo no le veía la maldad por ninguna parte y que el grupo estaba allí. Y que ellos podían ver las publicaciones cada vez que quisieran. Entonces sí, notamos de que habían personas que supuestamente es por parte de la seguridad del Estado que ya atentaban contra nosotros. O sea, dentro del mismo grupo. Del mismo grupo, y ya decidimos establecer como un filtro de quién entraba, de qué publicaciones íbamos a aceptar, qué personas íbamos a aceptar, y así lo hicimos. Hasta ahora ha funcionado bien. Tenemos alrededor de 5.985 o tantos más de miembros del grupo y todo ha fluido perfectamente bien. Hemos logrado sensibilizarnos, te digo, a lo largo y ancho de toda Cuba. Los familiares nos apoyamos de una forma u otra. Somos como una familia gigante. Algunos con menos visibilidad por el temor. Todo el mundo no tiene las mismas características de personalidad, pero todos nos apoyamos. De una forma u otra, todos nos apoyamos. Entonces sí he sido muy presionada por la seguridad del Estado, por el MININ. He tenido vigilancia constante, permanente en mi barrio, en mis calles, a los alrededores, en la cuadra. Ellos se ocultan para que yo le tiro fotografía. Yo tengo fotos de ellos, sí, de todo. Sí. Se han burlado de mí prácticamente en la cara. Han utilizado estrategias deprimentes contra una madre. Ha llegado la patrulla y me han raptado, vamos a decir. ¿Por qué? Porque, te digo, de una manera secuestrada, vamos a decir, porque he tratado de llamar y me han desactivado la línea del teléfono. No puedo ni avisar a mi familia. En una ocasión le dije a los oficiales, mira, pero aunque sea, dígame dónde voy, pero porque para decirle a la vecina, para que ella se lo haga saber a mi familia, me dijeron a la 3ª unidad. Y o sea, no ¿te fue dicen así. tienes que montar o te dicen tienes que montar aquí? Sí, ni siquiera me presentan un orden, oficial, un documento acuñado, ni con los datos que requiere,
que según tengo entendido son 5 los datos fundamentales que debe presentar el documento de citación, nada de eso. Pero yo he ido en algunas oportunidades cuando ha sido por vía telefónica, no he ido porque sencillamente no es oficial la cita y no estoy dispuesta a ir y no he ido. Pero bajo esas circunstancias he tenido que ir. No, es que no le queda de otro. Entonces, me han mentido. En esa ocasión me dijeron que era para la tercera unidad y fue para la seguridad del Estado. Allí de nuevo estaba la agente Claudia, que es la que ella me dice que atiende el INDER. Ya yo había solicitado la baja de mi trabajo, ya había transcurrido el tiempo. Y yo le digo, pero ven acá, ¿por qué ahora usted, Claudia, si ya yo no pertenezco al INDER? Dice, no, porque yo ya cambié de cargo. El cargo y estoy atendiendo ahora su caso porque anteriormente era Kevin y Marco, que eran mi sombra. Mi sombra. Y, qué horror. Y entonces, no sé, estrategia de ellos. Marco me ve y se oculta, entra a un departamento, pero yo logré verlo. No sé por qué él sintió ese temor. Yo la última vez que tuve la oportunidad de que, vamos a decir oportunidad, de que él me trasladara después de una citación en su carro, yo iba conversando con él porque es un muchacho joven y él trataba de persuadirme, vamos a decir, como considerándome él su hijo, que mira y lee, que usted, que esto, que... Y yo me reía y yo le dije, mire Marco, le toqué el hombro y yo le dije, le voy a tocar el hombro, un día se lo voy a volver a tocar y usted se va a acordar de Ailé Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, porque todo lo que ustedes están haciendo es muy injusto. Y lo saben, tienen que saberlo. Y él nada más me contestó con la cabeza así. Hablando de esto, de que se van a acordar de este caso, están haciendo mucho ruido. Hoy, de hecho, viajan a Ginebra, van a presentar el caso de su hijo y el caso de todos los que están pasando por esa situación. ¿Cuál es la petición que van a hacer y qué respuesta esperan? Sí, mira, yo quería hacer énfasis en que realmente mi hijo ha sufrido en la cárcel desde que inició en el centro de investigación, al inicio, de lesiones en la piel. Por 4 ocasiones tuvo tratamiento con diferentes antibióticos. Le diagnosticaron estafilococo por toda la situación de falta de higiene, y estrés, del estrés, todo eso repercute. Pero bueno, ya. En el caso de mi hijo, no puedo decirle de que ha sido torturado físicamente. Eso no ha ocurrido, ni yo lo iba a permitir, porque entonces ya las cosas se iban a tornar de otra manera. Claro. Mi hijo sí ha sufrido tortura psicológica porque, un ejemplo, ha sido citado, ha estado allí con la seguridad del Estado, lo han tratado de coaccionar. ¿Lo han separado de sus amigos dentro de la...? Sí, todos los amigos de él lo han llamado, lo han citado, todos lo han separado de mí, no han ido más a la casa, han tratado de comunicarse y todos se han ido alejando. Han llamado también a citaciones a amistades mías, a familiares míos. Han utilizado familiares míos para presionar a mi hijo. Eso es tortura psicológica. Y a la vez conmigo, porque eran personas que yo lo consideraba mis hermanos y ya hoy por hoy yo no quiero saber de ellos y ellos lo saben. Y todas estas cosas han ocurrido. Pero sí quiero hacer énfasis de que sí han ocurrido, porque yo estoy aquí por mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, pero a la vez representando a todas las madres, a todas las esposas, a todas las hermanas, a los abuelitos, a las abuelitas, a los hijos que sufren la ausencia de sus padres, de sus madres. Porque tenemos también a opositoras que ya de años están en prisión y que se les ha sido condenada a alejarla de su familia, que están a distancia. Un ejemplo, el caso de Aymara Nieto, que vive en La Habana, la llevan para la prisión de las... Todas estas estrategias que son formas de tortura, eso es tortura. Del hecho de estar prisionero ya es tortura. Entonces, han ocurrido torturas físicas también con los hermanos Martín Perdomo, que esa madre sufre infinitamente, madre cristiana. Jóvenes que son profesionales, que han sido torturados físicamente uno al lado del otro, que el otro no puede ni hacer nada contra el más flaquito, contra el que tiene padecimientos de salud. A ese le han dado hasta golpe. A otros muchachos como Jonathan, otras madres que comunican, Yudilena, ahora no recuerdo bien el nombre de su niño porque son tantos que me sensibilizo, el de Wilber, Whitney, todos estos muchachos que tienen incluso certificado de trastornos mentales severos. ¿Y ustedes van a presentar todos estos casos ante la ONU? Todo. Yo soy la voz de todos. Que no me vean como una líder, porque no soy líder. Simplemente soy una madre que sufre,
pero a la vez me sensibilizo con todos estos casos, con toda esta situación. El caso de los muchachos de La Guinera, son 3 primos, que tengo muy buena comunicación con Maipú, la tía que vive en el exilio, que es mi hermana, que sufre y lamenta la situación de su hermana, que no se atrevía a dar visibilidad a los casos por la situación que existe en Cuba, de intimidación, de acoso, de tantos casos como lo de Holguín, de toda la isla. Vamos a estar muy pendientes del caso de su hijo, de esta petición ante la ONU, que seguro va a tener consecuencias. Vamos a hacer mucho ruido, que es lo que nos queda como medio independiente. Y gracias por tu tiempo, de verdad. Nuestras mejores energías para usted, para su hijo y para todas las personas que están en que me habías dicho lo de vestirnos de negro. Ah, sí. Yo siempre me ha gustado mucho la ropa negra, de color negro, generalmente mi ropa es de negra. Hoy no estoy vestida de negro por casualidad, pero generalmente así. Entonces, que yo quise, fue iniciativa mía, eso sí fue responsabilidad mía. Yo le dije, vamos a vestirnos de negro cuando visitemos la iglesia. ¿Por qué? Porque el color negro nos va a identificar como la seriedad del asunto, la tristeza, pero a la vez la fortaleza, la fortaleza que demuestra el color negro. Y así lo hicimos las madres de Camagüey, la madre de Yadira Ayala, la hermana de Dixangaín Zamoré, la madre de este mismo manifestante, la madre de Joel, la esposa de Joel, que de una manera u otra han tratado de separarnos a todas. Ya hoy por hoy, ellos han hecho memes en las redes sociales contra mí, que me han llegado porque yo eso lo ignoro. Para mí eso no, como yo digo, me resbala lo que ellos hagan contra mí, porque a mí nada me va a frenar, mucho menos porque yo veo eso como impotencia de parte de ellos. Exacto, ¿no? Que porque no tienen por dónde señalarme, no tienen por dónde, porque soy simplemente una madre y a la vez una gran madre. Hasta me etiquetaron de madre sobreprotectora. Yo le dije, ahí están fallando, porque yo no soy sobreprotectora, yo soy súper protectora, ahora en vida y después de muerta, se lo puedo asegurar. Y así, entonces, hoy por hoy quedamos Mirka y yo. Sí, porque han atemorizado a la demás familia, la han tratado de manipular, ponerlas en contra mía, pero yo voy a alzar la voz por todos ellos, por todos ellos. Que así sea y que logren los resultados que están esperando. Que el resultado, por supuesto, es la libertad para todos, porque es injusto lo que está sucediendo con los manifestantes del 11 de julio y los presos políticos de Cuba. Completamente es una injusticia, es una injusticia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por sensibilizarse. Mil gracias. Bueno, seguimos con este caso. Ahora hablamos con Alejandro González Raga, exprisionero político y también director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba. Y quiero hablar de esta petición que van a hacer ante la ONU en Ginebra. ¿Cuáles son sus principales claves en esta reunión que van a tener y qué resultado esperan? Bueno, ante todo, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan para hablar del trabajo del observatorio. Y bueno, esta visita tiene como objetivo pues, evidenciar la situación de los derechos humanos en Cuba, poner sobre el tapete la situación de los prisioneros políticos, la situación en las cárceles, la situación también de los familiares que viven en un acoso constante por parte de la policía política cubana. Ese es el punto fundamental de nuestra visita. También el testimonio de Aile, que acaba de salir de Cuba, y de otros colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que están ahora mismo solicitando asilo en Ginebra, en Zúrich, que participarán en estas reuniones, darán testimonio de primera mano de su experiencia personal, pero también de la experiencia de las personas que ellos estuvieron atendiendo durante mucho tiempo y que fue el motivo que produjo que ellos tuvieran que salir de Cuba. La policía, que todos sabemos cómo funciona en Cuba, seguía muy de cerca sus pasos y las amenazas fueron tantas que tuvieron que salir. Ahora mismo están allí. Yo creo que el objetivo fundamental de la visita es este que te acabo de decir, de que se ponga otra vez sobre la mesa la situación de los presos políticos, la situación que están atravesando los familiares también por su defensa de sus seres queridos,
Y bueno, esperamos me preguntabas cuál es el resultado. Bueno, esperamos tener los mejores resultados. Evidentemente no siempre depende de nosotros, depende de muchos factores, incluso de la situación que tengan los relatores, sus equipos de trabajo y sus agendas. Y bueno, esperemos que tenga trascendencia. Desde Diario de Cuba estaremos muy pendientes de lo que sucede en Ginebra. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias a ustedes.